¿Dónde empieza usted a meterse en el cuento de la imitación, que es otro aspecto de este tema, hasta entrar a programas tan importantes de radio como lo ha hecho? ¿Cómo es esa transición? Yo creo que a mí Dios, si me bendijo con talentos, el mayor talento si me bendijo, no lo digo en tono de duda, obvio si me bendijo con muchos talentos, pero el mayor talento que me dio Dios fue ser una esponjita. Yo a donde llego absorbo lo mejor de las personas y aprendo muy rápido y me encanta. Yo no soy músico, pero amo la música, entonces yo veo un músico tocando, ejecutando un instrumento y yo trato de aprender rápido, soy muy histriónico en eso. Veo un buen presentador, que no es el caso, veo un buen presentador, que no es el caso de otros por ahí, cambió, Alejandro es mejor. Y yo todo el tiempo estoy absorbiendo. Entonces llego a un programa que se llama La Luciérnaga, tradicional, claro en Colombia también en la radio. Y llego allá y empiezo a estar al lado de los mejores imitadores, pues, y uno de los programas más tradicionales de Colombia. Y me empieza a gustar ese tema de la imitación y entonces me lanzo con el doctor Hernán Peláez, que estaba dirigiendo ese programa todavía, me lanzo al agua y le digo, yo puedo imitar al personaje que en paz descanse, un soldadito que estuvo secuestrado y cuando lo liberaron, lo único que él quería era que escucharan su corrido, que era ¿cómo nos cambia la vida? Ayer era uno. Y este muchacho... No sé si reírme o llorar, o sea, que en paz descanse. Sí, él murió. Y entonces esa es la primera imitación que yo hago en el programa y el doctor Hernán Peláez confía en mí también como imitador y me dice, usted puede hacerlo, explore más voces y empiezo a sacar voces y entonces llega la voz de alias Karina y empiezo a hacerla en el programa, entonces ya era hacer la voz de una mujer. Buenas tardes, mi nombre es Elda Nellis Mosquera. ¿Y el ojo? ¿Qué? Que era... Pero entonces usted ponía videos de alias Karina y el proceso y... Fue difícil imitarla porque uno buscaba videos y solo salía dando bala. Pero ya cuando ella se hace asesora de paz con el gobierno que se desmoviliza, entonces ya empecé a escuchar la voz de ella y salía en un helicóptero invitando a los guerrilleros. Yo nunca entendí eso, o sea... Si de aquí a allá yo ya no escucho lo que usted me dice, usted imagina de un helicóptero que va uno a escuchar a señora, uno en el monte. Y ella en el helicóptero empezaba a hablarle a los... ¡Guerrilleros! ¡Desmovilícense ya! ¡El monte es muy duro! Y ella juraba que la... Bueno, listo. Y tiraba volantes y todo. Y entonces empiezo a imitar a esta señora y empiezan a llegar personajes. Pero descubrí algo, es que yo sí he sido como canzoncito desde chiquito, ¿qué hago? ¿Qué invento? Y entonces hay un momento en el que yo digo, bueno, yo estoy haciendo imitaciones aquí en donde están los mejores imitadores, yo ¿por qué más bien no invento personajes? Y entonces una vez llama un señor de Pereira, recuerdo, llama al programa a quejarse porque alguno de los periodistas dio la noticia mal. Y entonces llama y dice, buenas tardes, ¿quién habla? Y yo, Jedinson Flores. ¡Qué nombre tan feo! ¿Usted trabaja en La Luciérnaga? Y yo, sí, señor, es que ustedes acaban de dar una noticia que es falsa. Los datos que ustedes están dando es falso porque la fecha de eso... Y empieza y me pegó una regañada ese señor, yo sin ¿Y usted tener qué castigo? ¿Usted fue que contestó ese día ahí de querido? Sí, de querido. Entonces yo dije, eso es un personaje. Un señor que ni siquiera sabe con quién está hablando y se despacha y llama a regañar. Y empiezo a hacer este personaje y se convirtió en el oyente de La Luciérnaga. Y ese oyente usted nunca lo ha llamado como, hey, socio, esa es la voz mía, unas regalías ahí, nada. Y entonces se llamaba Arcesio Ublime, como Shakira con Sublime, así se llamaba él. Y empiezo a crear personajes y tanto que hubo uno que creé antes de retirarme de La Luciérnaga, que es Twitter Pam, que también fue muy importante. Pero demasiado. Un community manager. Un éxito. Que es, Hi, good afternoon, hola, ¿cómo están? Qué lindo estaba allá. ¿Pero eso sale de la nada o usted tiene un primo que hablaba así? Uno se la pasa escuchando mucha gente y cuando hay voces que son curiosas, uno como que las almacena ahí para cuando crea nuevos personajes. Entonces, escuchando... el trabajo de Twitter Pan era ese. El community manager. Sí. Y nace como una sátira a esos community managers de hoy en día, que en todas las emisoras hay alguien que lee las redes sociales y supuestamente sabe mucho inglés. Hi, good afternoon, yes. ¿Qué? Yo no hablo inglés, pero ese tampoco. Uno como...
Uno sabe cuando no están hablando inglés, Sí, eso sí de ahí. Y entonces hice este personaje y empiezo a sacar imitaciones y bueno, gracias a Dios me convertí en imitador, encontré ese camino también. Y Hernán Peláez le daba toda esa libertad de esos personajes que usted, o él le revisaba y le decía, sí, gracias. funciona, no Conté funciona. con esa enorme suerte de que no me hacía casting, sino que confiaba y yo le decía, tengo la voz de fulanito, ibas a vos. Tengo la voz de fulanito, ibas. Pero las imitaciones, sobre todo en programas como La Luciérnaga, y ya nos va a contar a los programas que emigró después, van muy de la mano del momento en que se está viviendo, ¿cierto? Digamos que Sí. el personaje de Nairo, que lo hace usted muy bien, salió desde luego de la cantidad de triunfos y en el Del momento... Giro de Italia, claro, cuando se vuelven virales y uno ve que nace una nueva figura, uno, pues digamos los que estamos en evolución constante de ese tipo de cosas, porque pues si te quedas con las voces de hace 20 años, pues Sí. una nueva generación, ya yo imito a Turbay y no saben ni siquiera que fue un presidente de Colombia, entonces uno va siempre escuchando todo el tiempo, ay, no falta la que diga, no, ella fue reina, ¿cuál presidente? Paola Turbay, no, es Sí. otro Turbay, Entonces, otro Turbay. uno está escuchando constantemente nuevas figuras y tratando de acomodarse.